La conciencia es una luz extraña, no el tipo de luz cálida que te guía suavemente a través de la oscuridad para que encuentres tu camino, sino una luz de techo cruda, implacable, que nunca se apaga y que te obliga a presenciar absolutamente todo. Es una luz que ilumina cada detalle microscópico de la existencia, cada pausa en una conversación, cada cambio sutil en el tono de voz de alguien, cada fractura invisible debajo de la superficie de las interacciones cotidianas, e ilumina todo esto incluso cuando estás mortalmente exhausto, incluso cuando tu alma anhela desesperadamente el descanso, la suavidad, o el simple y piadoso consuelo de no saber. La mayoría de las personas logran moverse a través de la vida con las luces atenuadas lo justo y necesario para poder funcionar, notando únicamente lo que necesitan notar para sobrevivir al día, y nada más que eso. Pero algunas mentes simplemente no poseen ese interruptor de apagado. Para ellos, la conciencia está siempre encendida. Y aunque desde afuera esto pueda sonar como un don de inteligencia profunda o una sensibilidad admirable, desde adentro a menudo se siente como vivir en una casa sin cortinas. En esta casa sin cortinas, donde el mundo entero puede mirar hacia adentro, y tú no puedes dejar de mirar hacia afuera, nada se desvanece, nada se vuelve borroso, nada desaparece verdaderamente jamás cuando eres demasiado consciente. No te limitas simplemente a experimentar los momentos de tu vida, sino que los monitoreas con la precisión de un científico solitario. Sientes lo que no se ha dicho antes de que las palabras lleguen a formarse en el aire. Sientes la tensión antes de que tenga un nombre reconocible. Y notas cuando algo está fuera de lugar, mucho antes de que alguien más tenga el valor de admitir que lo está. Y este estado de vigilia perpetua no se detiene. Incluso en la quietud más absoluta, incluso en el silencio, tu mente sigue escaneando, leyendo, interpretando la realidad que te rodea. Nietzsche entendería esta condición no como una maldición, sino como el peso inevitable de un espíritu superior, un espíritu que ha sido arrancado de la somnolencia del rebaño. Porque no es que tú quieras sobrepensar las cosas, o que disfrutes torturándote con los detalles, es simplemente que tu sistema nervioso no sabe cómo dejar de mirar. Esta forma de habitar el mundo transforma la existencia misma. Para la mente excesivamente consciente, la vida deja de ser una serie de momentos simples que simplemente suceden y fluyen, y se convierte en una ecuación silenciosa, invisible, que se está ejecutando constantemente en el fondo de tu psique. Cada interacción humana, por trivial que parezca, se convierte en algo que debes resolver. Y no haces esto por una sospecha maliciosa hacia los demás, sino por un instinto primario de supervivencia emocional. El Übermensch, o el superhombre del que hablaba la filosofía, es aquel que puede mirar directamente al abismo de la realidad sin parpadear. Y tú haces esto a diario. No solo escuchas lo que alguien dice, sino que notas exactamente cuánto tiempo pausó antes de decirlo. No te limitas a registrar una sonrisa en el rostro de un amigo, sino que captas esa fracción de segundo en la que la sonrisa se desvaneció demasiado pronto, revelando la grieta en su máscara. No solo lees un mensaje de texto que acabas de recibir, sino que sientes todo el peso gravitacional de lo que no fue escrito en él. Tu mente está en una constante interrogación de la realidad. ¿Por qué dijeron eso de esa manera específica? ¿Por qué lo dijeron ahora y no antes? ¿Por qué esta habitación se siente energéticamente diferente hoy, a pesar de que cada mueble y cada sombra lucen exactamente igual que ayer? Mientras los demás están plácidamente presentes en el momento, tu mente está trabajando incansablemente detrás de escena, conectando puntos invisibles, rastreando patrones de comportamiento y actualizando sin cesar su modelo interno del mundo para asegurarse de que ninguna variable quede fuera de tu control. Es una existencia dividida,
como vivir con una segunda pantalla que siempre está abierta en tu cerebro. Una parte de ti está participando en la vida social, mientras que la otra parte está observando, calculando, ajustando cada movimiento. En este estado de procesamiento constante, un mensaje de texto casual nunca es solo un texto. Una respuesta tardía nunca es solo un asunto de tiempo. Y un cambio en el tono de voz nunca es solo un cambio de humor. Para tu mente hipervigilante, todo esto es simplemente información. Es pura data. Y este nivel de análisis constante y profundo es abrumadoramente exhaustivo. No porque los pensamientos sean inherentemente negativos u oscuros, sino por la simple razón de que la maquinaria jamás se apaga. Tu cerebro ha aprendido a tratar la realidad social de la misma manera en que un ingeniero trata un sistema complejo. Tu premisa fundamental es que si algo cambia, debe haber una razón lógica detrás de ello, así que te dedicas a buscarla implacablemente. Para encontrar esta razón, reproduces las conversaciones en tu cabeza una y otra vez. Escaneas tu memoria en busca de inconsistencias en el comportamiento de los demás, e intentas comprender desesperadamente qué es lo que está sucediendo bajo la superficie para poder mantenerte orientado, preparado, seguro en un mundo que percibes como un campo minado de emociones ocultas. La gran ironía de esta profunda carga psicológica es que nada de esto se siente dramático desde adentro. Por el contrario, se siente como la única forma responsable, considerada e incluso necesaria de existir en relación con los demás. Es una voluntad de poder invertida, donde tu poder no busca dominar a otros, sino dominar la incertidumbre de la interacción humana mediante la comprensión absoluta. Pero el costo de esta voluntad es altísimo, porque con el tiempo, algo sutil y devastador sucede en tu interior. La ecuación comienza a reemplazar a la experiencia. Estás tan profunda y crónicamente ocupado intentando resolver qué significa la vida y qué significan las personas, que rara vez te permites simplemente estar dentro de la vida misma. Y así, lentamente, casi sin que te des cuenta del robo que está ocurriendo en tu propia alma, la presencia es intercambiada por la precisión. Dejas de habitar tu cuerpo para convertirte en un satélite que orbita tu propia existencia. Hay un tipo particular de conciencia que es aún más pesada, una que no solo se conforma con observar el mundo externo, sino que gira su mirada penetrante hacia sí misma. La psicología llama a esto metacognición, que es la extraordinaria y a veces paralizante capacidad de pensar sobre tu propio pensamiento. Para la inmensa mayoría de las personas, esta luz de la metacognición parpadea ocasionalmente, encendiéndose por un breve momento de reflexión antes de apagarse, pero para la mente excesivamente consciente, rara vez se apaga. Tu experiencia emocional nunca es directa. No te limitas a sentir una emoción de manera pura y animal, sino que inmediatamente notas que la estás sintiendo. Te distancias de ella, y luego te preguntas por qué la sientes. Evalúas críticamente si ese sentimiento tiene un sentido lógico, y te cuestionas qué es lo que esa emoción dice sobre tu valor como persona. Para cuando la emoción finalmente ha terminado de moverse a través de tu cuerpo, tu mente ya la ha diseccionado, analizado y categorizado desde todos los ángulos posibles. La tristeza, por ejemplo, nunca llega sola a tu puerta. Siempre viene acompañada de un séquito de preguntas inquisitivas. ¿Está justificada esta tristeza? ¿Es proporcional a lo que acaba de suceder? ¿Es este un dolor antiguo que está resurgiendo, o es verdaderamente sobre lo que está pasando ahora? Incluso la alegría, esa emoción que debería ser ligera y liberadora, no se salva de tu bisturí mental. Puedes sentirte inmensamente feliz y casi simultáneamente dar un paso fuera de esa felicidad, observándote a ti mismo ser feliz desde la distancia, preguntándote con una ansiedad silenciosa cuánto tiempo durará esta sensación
¿O qué desastre inminente podría interrumpirla? Es una tragedia de la lucidez. Es como estar bailando una hermosa melodía mientras te miras constantemente en el reflejo del espejo. Puede que logres perfeccionar todos los pasos del baile con una técnica impecable, pero en el proceso, pierdes por completo la música. Esta segunda capa de observación incesante crea una profundidad intelectual y emocional innegable, pero también crea una distancia insalvable, porque cuando siempre te estás observando a ti mismo desde afuera, rara vez logras estar completamente dentro del momento. Terminas viviendo una existencia fragmentada, donde estás viviendo a medias, monitoreando a medias, sintiendo a medias y narrando tu propia vida a medias. Con el paso del tiempo, este hábito transforma tu rica vida interior en una especie de vigilancia silenciosa y opresiva. Tus pensamientos son vigilados constantemente, tus emociones son revisadas y auditadas, y tus reacciones son cuidadosamente filtradas mucho antes de que se les permita aterrizar en la realidad. Lo que alguna vez comenzó como una profunda autoconciencia se convierte lentamente en una dolorosa autointerrupción. Y la parte más dura y solitaria de este proceso es que siempre se siente como lo correcto. Se siente inteligente, se siente responsable, se siente maduro. Te dices a ti mismo que así es como debe ser un adulto consciente, pero la mente humana nunca fue diseñada para ser al mismo tiempo el bailarín que experimenta el éxtasis y el crítico despiadado que juzga cada movimiento. Cuando el pensamiento se vuelve hacia adentro de esta manera tan absoluta, ya no solo reflexiona sobre la realidad, sino que entra en un bucle infinito, y en ese laberinto mental, la espontaneidad y la gracia animal de la vida comienzan a desaparecer. Llegados a cierto punto en tu desarrollo como individuo consciente, la conciencia deja de ser una mera herramienta de observación y se convierte en una revelación profunda y a menudo aterradora. Es el momento en el que comienzas a ver directamente detrás de la cortina del comportamiento humano. Y una vez que tus ojos se adaptan a esa luz cruda, algo cambia en ti de manera silenciosa e irreversible. Notas con dolorosa claridad que las personas casi nunca dicen lo que realmente quieren decir. Notas que la amabilidad que el mundo ofrece a menudo conlleva condiciones ocultas, y descubres que el afecto que recibes a veces viene cargado de expectativas que nadie pronuncia en voz alta, pero que todos exigen. Te das cuenta de que la gran mayoría de las interacciones sociales no se tratan en absoluto de una conexión genuina entre dos almas, sino que son complejas negociaciones sobre la necesidad de tranquilidad, de control, de mantener una imagen o de esconder un miedo profundo. Y ves todo esto no porque creas que las personas son inherentemente crueles, sino simplemente porque comprendes que son profundamente humanas, rotas y temerosas. Con este nivel de comprensión despiadada, llega un tipo de pérdida muy sutil, un duelo silencioso del que nadie habla. Es el duelo amargo por la pérdida de la inocencia relacional. Esta inocencia es esa capacidad mágica y perdida de tomar las palabras exactamente por lo que significan, de aceptar los gestos como simples gestos y de recibir el amor como algo puro y sin complicaciones. Pero una vez que has visto con tus propios ojos cuán a menudo las personas se contradicen a sí mismas, una vez que has presenciado cómo el miedo más paralizante se disfraza hábilmente de confianza inquebrantable, y cómo el amor verdadero y la inseguridad tóxica pueden existir lado a lado en el mismo corazón, te das cuenta de que no puedes desverlo. No puedes volver a la ignorancia del rebaño. Como resultado de esta visión penetrante, las relaciones humanas comienzan a sentirse menos como un refugio y más como una danza intrincada y agotadora entre la proyección de lo que el otro quiere ver y la percepción de lo que realmente hay. La comunicación misma se transforma. Ya no es algo que simplemente recibes, sino algo que debes traducir activamente,
decodificando el subtexto, y terminas comprendiendo la triste verdad nietzscheana de que la mayoría de las conversaciones en esta sociedad no son más que incomunicación disfrazada de acuerdo. Esta profunda percepción, aunque dolorosamente precisa y certera, puede ser inmensamente aislante para el alma, porque cuando ves detrás de la cortina de las ilusiones humanas, ya no estás simplemente sentado en la audiencia viendo la obra de teatro con ingenuidad. Eres dolorosamente consciente de los hilos que mueven a las marionetas, de la iluminación artificial y de la frágil, casi patética mecánica que mantiene toda la farsa unida. E incluso en aquellos raros momentos en los que la actuación frente a ti es genuinamente hermosa y conmovedora, una parte insobornable de tu mente sabe exactamente con qué facilidad todo eso podría desmoronarse en pedazos. Y ese conocimiento no te convierte en un cínico amargado, como muchos podrían acusarte. Te convierte en alguien inmensamente cuidadoso, y a veces, en alguien profundamente solitario. El eterno retorno de lo mismo te exige amar esta verdad, pero amarla es llevar un peso colosal sobre tus hombros. Y este peso se vuelve aún más pesado cuando hablamos de la empatía. Para las personas que son profundamente conscientes, la empatía no es un interruptor que simplemente pueden decidir encender cuando es conveniente. Es un radar que siempre está funcionando en segundo plano, como un sistema operativo que jamás entra en estado de reposo. Tú no solo escuchas las palabras que las personas deciden decirte, tú sientes el peso emocional real, la materia oscura que yace escondida debajo de sus sílabas. Tienes la capacidad de sentir cuando alguien se está conteniendo. Notas el cambio imperceptible en su postura corporal. Sientes la repentina tensión que estrangula su voz. Captas el microsegundo exacto en el que sus ojos desvían la mirada. Y mucho antes de que una sola palabra sobre el problema sea pronunciada en voz alta, tú ya sabes que algo anda mal. La psicología moderna a menudo llama a esta hiperhabilidad empatía cognitiva, definiéndola como la capacidad de entender el mundo interior de otra persona sin necesidad de que te lo expliquen explícitamente. Pero para aquellos que viven en este extremo del espectro de la conciencia, esto va mucho más allá de una simple comprensión intelectual. Se convierte en una absorción física y espiritual. Las emociones de los demás no se detienen cortésmente en el borde de tu conciencia. No piden permiso para entrar. Simplemente se mueven hacia el interior de tu ser, invadiéndote. Una habitación llena de personas tensas deja tu propio pecho apretado. La tristeza no expresada de un amigo te sigue como un fantasma hasta tu casa. Y la incomodidad de un completo extraño persiste en tu propio cuerpo mucho tiempo después de que la conversación ha terminado y cada uno ha seguido su camino. Esto es lo que el mundo exterior rara vez logra ver o comprender de ti. Para ellos, tú pareces ser el pilar de la calma, un modelo de inteligencia emocional, alguien perfectamente enraizado en la tierra. Te perciben como esa persona rara y valiosa que siempre lee entre líneas, que elige sus palabras con una precisión compasiva, que sabe instintivamente cuándo hacer una pausa para dejar respirar el momento y cuándo suavizar el tono de voz para no herir a nadie. Eres, muy a menudo, la única persona con la que los demás se sienten verdaderamente seguros, porque tienes el raro poder de hacerlos sentir vistos en su totalidad. Pero hay un costo oculto y devastador para ese tipo de empatía. Cuando tu sistema está siempre, perpetuamente sintonizado con la frecuencia emocional de todos los demás a tu alrededor, comienzas a cargar con sentimientos y traumas que nunca fueron tuyos para empezar. Sientes la culpa de otros, la tensión de otros, la decepción de otros, incluso cuando nadie te ha pedido que lo hagas, e irónicamente, precisamente porque entiendes tan bien de dónde vienen esos sentimientos y el dolor que los causa, rara vez tienes el corazón para alejarlos de ti. Así que los sostienes,
los gestionas. Te conviertes en el termostato que regula la energía de toda la habitación. Y con el paso del tiempo, esto crea un desequilibrio silencioso y destructivo en tu propia vida. Te conviertes, a los ojos del mundo, en el contenedor emocional universal, la vasija que absorbe, traduce y suaviza los bordes afilados de la realidad para los demás. Y aunque desde afuera esto parece un acto de fuerza sobrehumana, internamente a menudo te conduce a un agotamiento total. Porque cuando tú eres siempre el que entiende a los demás, el que lo perdona todo, el que lo ve todo, a nadie se le ocurre detenerse a comprobar si tú también necesitas ser entendido. Una empatía que nunca se apaga no solo te conecta maravillosamente con los demás, sino que lentamente, insidiosamente, te enseña a desaparecer dentro de esa conexión. Y ahí es exactamente cuando la conciencia comienza a sentirse como una losa de plomo sobre tu alma, no porque te importe demasiado la gente, sino porque estás intentando cargar con más de un sistema nervioso a la vez, una tarea para la cual ningún ser humano fue diseñado. Y esta sobrecarga no se manifiesta únicamente en el reino de lo mental. La conciencia no vive solo en la mente. Para muchas personas que son excesivamente conscientes, esta carga vive de manera aterradora en el cuerpo físico primero. La psicología denomina a este fenómeno interocepción, que es la capacidad del organismo para percibir sus propios estados internos, como los latidos del corazón, el ritmo de la respiración, la tensión muscular o los cambios bruscos de energía. Es cierto que todo ser humano posee esta capacidad en cierta medida, pero en algunos sistemas nerviosos particulares, este volumen está subido a niveles ensordecedores. En este estado, no te limitas a sentirte simplemente ansioso de forma abstracta. Tú notas que tu ritmo cardíaco cambia microsegundos antes de que el pensamiento de ansiedad llegue siquiera a tu cerebro. Sientes la opresión exacta formándose en tu pecho. Eres consciente de cómo tu respiración se vuelve superficial y experimentas esa caída sutil y vacía en tu estómago. Todas estas sensaciones corporales se registran en tu cerebro como información de máxima prioridad, y tu mente inmediatamente comienza a interpretarlas frenéticamente, enviando alarmas de que algo está mal o de que algo terrible se avecina. Es en este cruce crítico donde la conciencia puede inclinarse silenciosamente hacia la ansiedad clínica, cuando tu propio cuerpo se convierte en un flujo de datos constante, y cada sensación física menor comienza a sentirse cargada de un significado existencial. Un simple aleteo en el pecho se convierte en una advertencia de peligro. La fatiga natural del día se vuelve una señal de colapso. La inquietud se transforma en un problema urgente que debes resolver ahora mismo, y la línea que separa una sensación física pasajera de una amenaza real comienza a desdibujarse en un caos de señales cruzadas. La gran ironía biológica y psicológica de todo esto es que esta extrema sensibilidad no se desarrolló en ti para hacerte daño. Al contrario, se desarrolló como un mecanismo desesperado para protegerte. Un cuerpo que en algún momento de su historia aprendió que necesitaba mantenerse alerta. Aprendió a detectar estos cambios microscópicos temprano para sobrevivir, pero sin la guía adecuada y sin la actualización de que el peligro ha pasado. La interocepción puede volverse hacia adentro y amplificar la angustia en lugar de prevenirla. El sistema nervioso comienza entonces a escanearse a sí mismo con la misma paranoia con la que alguna vez escaneó el entorno hostil, y con el tiempo, esto crea un bucle cerrado y asfixiante. La sensación física desencadena una interpretación de peligro. Esa interpretación desencadena tensión muscular y psicológica, y esa tensión, a su vez, crea aún más sensaciones alarmantes. De repente, tu propio cuerpo se siente ruidoso, abarrotado, lleno de señales de emergencia que nunca logran asentarse del todo. Entender esta mecánica interna es absolutamente crucial,
porque la meta de tu sanación no es convertirte en una piedra y sentir menos, sino aprender con sabiduría qué sensaciones realmente necesitan tu atención y cuáles pueden simplemente dejarse pasar a través de ti sin verse convertidas inmediatamente en una historia trágica. Pero para comprender verdaderamente esta transformación, debemos excavar en la genealogía de tu dolor, porque este nivel de conciencia casi sobrenatural no aparece de la nada. Tiene una historia profunda y a menudo dolorosa. Para la gran mayoría de las personas, la hiperconciencia tiene sus raíces en la infancia, naciendo no como un rasgo innato de la personalidad con el que viniste al mundo, sino como una adaptación brillante y necesaria. En aquellos primeros entornos donde las emociones de los adultos eran caóticas o impredecibles, donde los estados de ánimo de la casa podían cambiar drásticamente sin previo aviso, o donde tu propia seguridad física y emocional dependía de tu capacidad para leer las señales más sutiles en el ambiente. Ser consciente no era una opción filosófica, era una necesidad absoluta de supervivencia. Como niño, en lugar de poder descansar en la inocencia de la infancia, es muy probable que hayas aprendido a escanear la temperatura emocional de una habitación en el instante exacto en que cruzabas la puerta, aprendiendo a notar el tono oscuro detrás de las palabras antes de escuchar su significado literal, aprendiendo a sentir el clima emocional de tus padres antes de decidir cómo ibas a hablar, o incluso calculando si era más seguro no hablar en absoluto. En esa fragilidad, aprendiste instintivamente cuándo debías volverte silencioso e invisible, cuándo debías ser extremadamente complaciente para apaciguar a los dioses enfurecidos de tu hogar, y cuándo debías desaparecer de la vista lo justo y necesario para mantenerte a salvo de la tormenta. Ningún manual te enseñó esto explícitamente. Fue tu propio sistema nervioso, en su infinita y protectora sabiduría, el que lo aprendió y lo codificó por ti. Cuando un niño se ve obligado a crecer con la necesidad imperiosa de anticipar constantemente los cambios emocionales a su alrededor para evitar el daño, su cerebro en desarrollo se sintoniza de manera extraordinaria con el reconocimiento de patrones. La corteza prefrontal aprende a predecir futuros desastres basándose en datos mínimos. El cuerpo aprende a mantenerse perpetuamente en estado de alerta, y a lo largo de los años, esa vigilancia crónica se disfraza y se transforma en conciencia, y esa conciencia termina por convertirse en tu propia identidad. Creces, y ya no te piensas a ti mismo como un niño asustado que está vigilando el peligro. Te piensas a ti mismo como un adulto empático, profundo, que es responsable de todos los demás. Es aquí, en esta transición narrativa, donde muchos adultos excesivamente conscientes se malinterpretan a sí mismos de manera trágica, asumen que piensan demasiado y sienten demasiado porque hay algo intrínsecamente roto u defectuoso en ellos, como si fueran una máquina mal ensamblada. Pero lo que realmente están experimentando es el majestuoso residuo de una inteligencia profunda y plástica que fue moldeada por la supervivencia extrema. Tu sensibilidad abrumadora no nació de la debilidad ni de la fragilidad. Fue forjada en el yunque de la adaptación más fiera. Sin embargo, la gran tragedia existencial de este logro es que los mismos mecanismos que alguna vez te mantuvieron vivo y a salvo en el pasado, no siempre saben cuándo es el momento de retirarse y descansar. Ahora eres un adulto. Es posible que tu entorno actual sea pacífico y estable, que tus relaciones actuales sean calmadas y amorosas, pero tu sistema nervioso primitivo todavía opera frenéticamente bajo la presunción de que algo catastrófico podría cambiar en cualquier fracción de segundo. Por lo tanto, como un soldado que no sabe que la guerra ha terminado, tu sistema sigue escaneando el horizonte, sigue escuchando los pasos en la oscuridad y sigue preparándose para el impacto. Esta disonancia temporal
Es la razón principal por la cual la conciencia profunda casi siempre viene acompañada de un nivel de agotamiento que cala hasta los huesos. No estás crónicamente cansado porque tu vida actual sea demasiado exigente o porque seas débil. Estás cansado porque tu sistema biológico entero nunca aprendió que tiene el permiso absoluto para descansar. Entender este origen traumático y adaptativo lo cambia absolutamente todo. Reemplaza el juicio despiadado que tienes hacia ti mismo con un contexto de compasión profunda y permite que la bondad hacia tu propio ser entre a habitar en esos espacios donde antes solo vivía la crítica feroz. Debes entender que no naciste siendo una criatura excesivamente consciente que no encaja en el mundo. Te convertiste en esta persona porque prestar una atención milimétrica a los detalles fue alguna vez lo que importó para sobrevivir. Y el objetivo de tu desarrollo personal ahora no es destruir ni borrar esa conciencia, pues es tu gran regalo, sino enseñarle suave y pacientemente a tu sistema que el peligro inminente finalmente ha pasado, incluso si la fina sensibilidad permanece intacta. Y es precisamente en ese reconocimiento donde la verdadera sanación puede echar raíces. En la filosofía de Nietzsche, la superación de uno mismo implica integrar estas heridas, abrazar tu destino, tu amor fati, y darte cuenta de que lo que te lastimó también te dio las alas para elevarte por encima de la superficialidad. Pero para lograr esa libertad, debes notar cuándo la conciencia deja de ser tu sirviente y se convierte en tu amo. En cierto punto crítico de tu historia, la conciencia deja de ser un instrumento de pura observación y se convierte silenciosamente en una herramienta de control absoluto. No se trata de un control maquiavélico, en el sentido obvio de querer dominar o manipular a otras personas para tu beneficio egoísta. No, se trata de una estrategia interna, defensiva y desesperada. La ilusión de que si puedes predecir con exactitud qué es lo que las personas van a hacer, si puedes anticipar los tsunamis emocionales antes de que siquiera se formen en la costa, entonces tal vez, solo tal vez, no te pillen desprevenido nunca más y quizás nada te vuelva a doler tanto como antes. Es en esta coyuntura donde la hiperconciencia se transforma en una forma compulsiva de preparación para el desastre, donde tu brillante mente se la pasa ejecutando simulaciones constantemente. Tu lógica dictamina que si los demás deciden alejarse de ti, tú ya habrás deducido el porqué de antemano. Si el estado de ánimo de la casa cambia de repente, tú ya estarás emocional y muscularmente preparado para absorber el golpe. Si algo hermoso termina, al menos tendrás el consuelo amargo de haberlo visto venir a kilómetros de distancia. En este estado, la comprensión se convierte en tu armadura de hierro. Pero, hay un costo incalculable por este tipo de vigilancia perpetua. Para mantenerte siempre preparado para el futuro, tienes que dar un paso sutil, pero definitivo, fuera del presente de tu propia vida. Dejas de habitar plenamente los momentos hermosos de tu existencia porque estás demasiado ocupado rastreando hacia dónde podrían conducir esos momentos, buscando las trampas ocultas en la felicidad. Llega una alegría inmensa a tu puerta, y una parte vigilante de ti ya está mirando el reloj, esperando ansiosamente el momento inevitable en que esa alegría caiga por el precipicio. Se forma una nueva conexión humana genuina en tu vida, y tu mente, como una máquina calculadora, comienza a medir las distancias, a calcular los tiempos y a evaluar las probabilidades de traición o abandono. Esta es exactamente la forma en que el exceso de conciencia alimenta la parálisis por análisis, congelándote en el tiempo. En este estado mental, cada decisión que debes tomar, por pequeña que sea, adquiere un peso cósmico aplastante. Cada acción que consideras es pasada por el filtro de cientos de resultados catastróficos potenciales, y de repente,
te das cuenta de que ya has vivido 10 versiones alternativas y trágicas del futuro antes de que el momento presente haya terminado siquiera de desarrollarse frente a tus ojos. Así que, paralizado por las infinitas posibilidades del dolor, dudas, te demoras, te quedas inmóvil, y no lo haces porque seas una persona fría que no le importa nada, sino exactamente por lo contrario, porque te importa tan profunda y visceralmente todo, que estás intentando con todas tus fuerzas protegerte de la posibilidad de arrepentirte, de sufrir una pérdida insoportable o de ser sorprendido por el dolor una vez más. Lo que resulta brutalmente irónico, y que la mente rara vez ve hasta que está agotada, es que este intento desesperado de mantener el control de todo a menudo produce en ti el mismo agotamiento devastador que estás tratando tan arduamente de evitar. Al mantener la guardia alta, la mente se mantiene crónicamente tensa. El cuerpo permanece rígidamente preparado para la huida o la pelea. Y la vida misma, en lugar de ser una aventura fluida que se experimenta con asombro, empieza a sentirse como una serie de crisis logísticas y emocionales que estás gestionando en lugar de algo en lo que estás verdaderamente participando. Debes comprender esto. La conciencia, cuando es utilizada como un escudo defensivo de esta manera, no crea un entorno de seguridad real para tu alma. Lo que crea es una distancia insalvable entre tú y la vida. Porque cuanto más intentas ganarle la partida a la incertidumbre usando tu intelecto, cuantas más trampas mentales construyes para evadir lo desconocido, menos espacio queda en tu interior para experimentar cualquier cosa de manera incondicional, y muy lentamente, sin que te des cuenta de la tragedia que está ocurriendo, la necesidad de protección reemplaza por completo a la presencia viva. El superhombre nietzscheano ama su destino con todo su caos y su incertidumbre. No trata de controlarlo todo mediante el cálculo obsesivo, sino que cabalga sobre el misterio. La solución a la sobreconciencia, por lo tanto, no radica en una lobotomía espiritual donde pasas a ver menos, sino en desarrollar la majestuosa fortaleza de cargar con menos peso. Durante mucho tiempo en tu vida, es probable que tu aguda conciencia se haya sentido como un deber ineludible, una responsabilidad divina. Creías erróneamente que si notabas algo sutil en tu entorno, estabas moralmente obligado a interpretarlo, a responder a ello, a gestionarlo y a solucionarlo por el bien de todos. Pero debes internalizar esta verdad liberadora. No todas las señales que capta tu radar son una tarea asignada a ti por el universo. No todo cambio en el estado de ánimo de alguien requiere que tú entres en acción para repararlo. Y no todas las percepciones profundas que tienes necesitan ser seguidas exhaustivamente hasta su última conclusión lógica. Es en este punto de rendición donde la conciencia en carne viva comienza a madurar, transformándose en algo mucho más amable, noble y elevado. Aprender el arte de ver las cosas sin sentir la necesidad compulsiva de cargar con todo lo que ves significa desarrollar lo que podríamos llamar percepción selectiva. La capacidad estoica de notar lo que sucede a tu alrededor sin absorberlo en tu propio torrente sanguíneo. La sabiduría de reconocer un patrón sin reaccionar emocionalmente ante él, y el poder de permitir que ciertas cosas mundanas simplemente pasen flotando a través de tu campo de conciencia, en lugar de permitir que se alojen permanentemente dentro de tu pecho. Existen algunas verdades muy silenciosas que, si las abrazas, pueden ayudarte a recalibrar tu sobrecargado sistema. La primera es que no todos los silencios son un mensaje oculto sobre ti. A veces, las personas a tu alrededor simplemente están muy cansadas, profundamente distraídas, o lidiando con su propio agobio que nada tiene que ver contigo. La segunda es que no todos los sentimientos que experimentas necesitan ser traducidos inmediatamente en una acción. Las emociones, por intensas que sean, son como el clima.
pueden moverse a través de ti, atravesar tu paisaje interior y desaparecer sin que haya necesidad alguna de resolverlas, explicarlas o arreglarlas de manera definitiva. Y la tercera es que no todas las percepciones o intuiciones profundas que tienes necesitan ser expresadas al mundo. Algunas comprensiones son tan sagradas e íntimas que están destinadas únicamente a ser sostenidas en silencio por ti, no a ser compartidas, ni a ser actuadas, ni a ser analizadas exhaustivamente por tu intelecto hasta matarlas. Adoptar esta postura frente a tu propia mente no se trata en lo absoluto de volverte una persona descuidada, egoísta o emocionalmente indiferente hacia el dolor del mundo. Se trata de un acto de amor propio radical para restaurar el equilibrio perdido en tu ser. Una conciencia que opera sin límites establecidos se convierte rápidamente en una máquina de tortura y sufrimiento puro. En cambio, una conciencia que está enmarcada con límites saludables y elegidos conscientemente se convierte en la mayor forma de claridad mental y espiritual que un humano puede alcanzar. Cuando finalmente te das permiso para dejar de tratar cada percepción sutil como si fuera una emergencia de vida o muerte, tu agotado sistema nervioso puede por fin comenzar a relajarse, exhalando el aire que ha estado conteniendo durante décadas. A través de esta rendición, tu cuerpo animal aprende de manera profunda que notar algo en el entorno no equivale automáticamente a estar en peligro mortal. Y tu mente ansiosa aprende que no tiene que mantenerse un paso por delante de la realidad para poder estar a salvo. Lograr este cambio de paradigma requerirá práctica, mucha práctica, y sin duda alguna se sentirá inmensamente incómodo al principio, casi como si estuvieras aflojando de manera imprudente un agarre salvavidas en el que has confiado ciegamente durante todos los años de tu vida. Pero si persistes, lenta e irrevocablemente, algo mágico cambiará dentro de ti. Empezarás a experimentar los momentos crudos de tu vida sin la necesidad imperiosa de dar un paso atrás y salir de ellos de manera inmediata para analizarlos. Te encontrarás un día riendo a carcajadas sin detenerte a revisar de dónde viene la risa o cuánto durará. Serás capaz de sentir la textura de una emoción sin la compulsión de traducirla a palabras, y podrás escuchar a otra persona sufrir, o celebrar sin estar preparando neuróticamente una respuesta perfecta en tu cabeza. Al hacer esto, no vas a perder en absoluto tu profundidad, que es tu esencia más verdadera. Lo que harás será reclamar tu derecho fundamental a la presencia, y esa conciencia que alguna vez amenazó con aplastarte bajo su peso insoportable, en lugar de hundirte, comenzará a sentirse como una compañera silenciosa, sabia y protectora, en lugar de ser una carga constante y asfixiante sobre tus hombros. Tu conciencia hiperactiva no necesita ser aniquilada o desaparecer mágicamente para que puedas encontrar la paz. Lo único que necesita es ser refinada, ser elevada a su máxima expresión. Cuando esa conciencia afilada como un cuchillo es finalmente suavizada por el poder sanador de la aceptación incondicional, deja de sentirse como un foco de interrogatorio policial que te ciega y empieza a sentirse como el calor de una chimenea que te reconforta en el invierno. Ya no intentas jugar a ser Dios controlando febrilmente cada posible resultado de tus acciones, y ya no intentas decodificar compulsivamente el significado oculto de cada silencio prolongado. En su lugar, comienzas a desarrollar una confianza profunda en que no todo en este vasto universo requiere ser comprendido intelectualmente para poder ser verdaderamente significativo. Llegas a la conclusión innegable de que existen ciertos momentos en la vida que están destinados puramente a ser sentidos en la carne, no a ser explicados por la razón. Es exactamente en este crisol de aceptación donde la simple conciencia se transmuta alquímicamente y se convierte en sabiduría pura. En este estado de sabiduría, todavía eres capaz de notar profundamente los detalles invisibles del mundo,
Pero la diferencia radical es que ya no te aferras a ellos con desesperación. Todavía posees la capacidad de sentir las cosas con una intensidad que otros apenas pueden imaginar. Pero ahora tienes la maestría de dejar que las emociones fluyan a través de tu ser como agua por el lecho de un río, sin detenerlas para interrogarlas bajo la luz. Has desarrollado la habilidad suprema de comprender el dolor y la complejidad de las demás personas, pero sin perder fragmentos de ti mismo, al perderte dentro de las tragedias de sus propias historias. En este nuevo estado de ser, la presencia radiante reemplaza a la predicción temerosa. Una curiosidad abierta y amorosa reemplaza al miedo paralizante. Y algo inmensamente silencioso, pero monumentalmente poderoso, comienza a suceder en tu existencia. La vida misma se vuelve exponencialmente más ligera, y no porque se haya vuelto más simple o menos caótica de lo que era ayer, sino porque tú, en un acto de suprema liberación, has dejado de intentar cargarla toda al mismo tiempo. Este es el camino hacia tu propia superación, la aceptación gozosa de tu propia profundidad. No hay nada malo en tu mente. De hecho, funciona con una brillantez que fue diseñada para salvarte. Tu sensibilidad es tu poder. Solo debes aprender a empuñarla. Si todo este viaje a través de los pasillos de la mente se sintió dolorosa o reconfortantemente familiar para ti, si te reconociste a ti mismo en algún rincón de esta exploración sobre la hiperconciencia, quiero que sepas con absoluta certeza que no estás solo en esto. Este canal ha sido creado como un refugio sagrado, un espacio diseñado específicamente para aquellas almas que sienten el mundo demasiado profundamente y que piensan con demasiado cuidado acerca de la naturaleza de la mente humana. Si has encontrado algún tipo de valor, claridad o consuelo aquí en estas palabras, considera suscribirte para que podamos seguir desentrañando y continuando estas profundas conversaciones juntos en el futuro. Y si hay alguna parte específica de este mensaje que resonó contigo y habló directamente a tu experiencia vivida, te invito a que dejes un comentario abajo compartiendo tu voz, porque tu experiencia compartida podría ser, sin que lo sepas, exactamente la chispa de claridad y validación que otra persona que camina por tu mismo sendero necesita leer hoy para poder sentirse finalmente entendida. ¿Qué parte de todo esto sentiste más en tu propio cuerpo?